porque como también ya lo dije muy rápido, la teoría contextual, ¿o quieren que la volvamos a repetir? Bueno, había quedado claro ayer, pero no sé, doctora. Ah, ok. También vimos la del apego, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos en esta parte, que es la última de las teorías, que es la teoría humanística, que forma parte de las teorías evolutivas sociobiológicas. A ver, alguien ingresó. Nos hacía falta esta parte, que es la teoría humanística. Esta teoría humanística es de Abraham Maslow. De hecho, esta ustedes tuvieron que abordarla desde que llevaron trabajo en equipo y liderazgo. Esta teoría de Abraham Maslow es una teoría que nos habla sobre la personalidad, donde nos dice que la personalidad de cada individuo, su naturaleza es de tipo interno, que además es biológica y que es innata. Esta teoría de la personalidad nos dice que es individual y es única para cada persona, para cada individuo, aunque puede tener rasgos en común entre individuos. De estos, nosotros, los elementos que necesita la persona o el individuo, nos dice, en esta teoría se han llamado necesidades naturales. Por eso se llama la teoría, bueno, de la personalidad de Maslow, pero está basada en ir cubriendo cada una de las necesidades de los individuos, y a estas necesidades nos dice que son las motivaciones. Existen necesidades naturales básicas, vamos a ir viendo, que bueno, es muy conocida, lo conocemos como la pirámide de Maslow, y nos dice que tenemos el individuo, desde que nace hasta que es una persona adulta, va cubriendo las necesidades a las que se va enfrentando. ¿Se acuerdan cuando veíamos la teoría del psicoanálisis por psicoanalista desde ese enfoque, por la de Erik Erikson o incluso la de Sigmund Freud, donde nos dice que cada individuo, en la de Erik Erikson, por ejemplo, de acuerdo a la edad del niño, va a ir cubriendo como que ciertas necesidades que van surgiendo? Esto lo colocaba como conflictos, ¿no? Cuando al niño lo sacas como que del mundo que tiene y lo llevas a la realidad. Entonces él se va a ir enfrentando a ciertos conflictos que debe de ir superando durante cada etapa. Maslow propone prácticamente lo mismo, pero que el individuo, de acuerdo a la edad que tenga, pues se va a presentar, va a tener esa necesidad de ir cubriendo ciertos, bueno, ahora sí que va a tener que ir cumpliendo ciertas necesidades para que vaya satisfaciendo cada una de estas y poder llegar realmente a la última etapa de la pirámide que propone, que es la necesidad de autorrealización. Bueno, he revisado algunos artículos de esta teoría, donde nos dice que la mayoría de la gente o de los individuos nos quedamos simplemente cubriendo las necesidades sociales, y que realmente el porcentaje que pasa a cubrir esas necesidades de autoestima es menor, y obviamente aquellos que alcanzan la necesidad de autorrealización nos dice que es muchísimo menor, que realmente como que de manera general la población solo nos quedamos cubriendo las necesidades sociales. Cuando ya no logramos cubrir estas necesidades de autoestima, entonces nos dice que podemos iniciar o vemos a pacientes con problemática de enfermedades, pues, como ansiedad, tener baja autoestima también puede llegar a modificar hasta el comportamiento, y sí lo puede llevar a desencadenar una patología como la depresión, por ejemplo. Entonces,
en esta teoría de la personalidad, pero donde se van cubriendo esas necesidades, inicia por las necesidades fisiológicas básicas, que dice que es la necesidad, pues obviamente, que tenemos de respirar, de caminar, de movernos, la necesidad de alimento, la necesidad, ahora sí que lo que nos va a mantener con vida, por eso nos dice que son las necesidades fisiológicas o básicas, pues estas realmente, bien o mal, tenemos acceso a la alimentación. Posteriormente, una vez que cubrimos estas necesidades como individuos, como personas, buscamos satisfacer las necesidades de seguridad. ¿Cuáles son esas necesidades de seguridad? En necesidades de seguridad, pues marca, ¿no? El tener una vivienda, no precisamente una vivienda propia, sino tener un lugar donde habitar, donde vivir, tener las condiciones, incluso aquí en las necesidades de seguridad, nos habla de esas necesidades, digamos, que pues tenemos a través de tener una vivienda, un techo, de tener el transporte, por ejemplo, el agua potable, el alcantarillado, donde el drenaje para la disposición de excretas. Entonces, en esta parte nos habla de la necesidad que va cubriendo el individuo en cuanto a la seguridad. Incluso aquí marca esta parte del derecho a la salud o de tener una seguridad social. En las necesidades sociales, una vez que se cumplen nuevamente estas necesidades, que lo marca como el número 2, pues se pasa a la siguiente fase, el individuo, a tener la necesidad de empezar a cubrir, como aquí nos indica, ¿no? Necesidades sociales, el tener recreación, actualmente, pues si vemos aquí, pues es el tener acceso a estas, a redes sociales, a convivir con amigos. Cuando se cumple esta necesidad, entonces pasamos a la siguiente etapa de la pirámide de Maslow, donde nos dice que el individuo, ¿sí? Disculpe, lo que pasa es que hay varios compañeros que no los ha aceptado. Ah, ok. Creo que ya. Creo que ya están, ¿verdad? Creo que sí, doctora. Ok. Aquí. Bueno, entonces a partir de que cubrimos las necesidades sociales, entonces nos indica que vamos a ir más allá, ahora sí como que de tener esa parte, ¿no? De la apariencia social, cuando buscamos esas necesidades de autoestima. En el individuo, bueno, aquí está esta imagen, ¿no? Frente al espejo, o sea, que esta ya lleva como que una parte más de profundidad, de empezar a hacerle caso a la parte del ser humano, pero a la dimensión trascendental, a la parte emocional, es de empezar a trabajar ahora sí que con esta parte de nuestro ser como personas humanas, es de querernos a nosotros mismos, de respetarnos a nosotros mismos, de que realmente tener esa parte de autoestima, de nuestro amor propio. Por eso les decía que en esta realmente nos dice que muy pocas personas realmente pueden llegar a cubrir esta etapa de necesidad de autoestima. La última etapa es la necesidad de autorrealización. Que bueno, una vez que ustedes ya conocen esta pirámide, espero que todos vayan logrando y superándose y todo para que puedan llegar realmente a la cumbre, ¿no? De la pirámide de Maslow, que es la necesidad de autorrealización. Y vemos aquí la imagen que les presento, y también viene el signo, ¿no? De pesos y la persona. ¿Por qué necesidad de autorrealización? Porque nos dice que aquí es realmente cumplir
con cada uno de los objetivos que nos fuimos planteando a lo largo de nuestra vida, de voltear, de mirar hacia atrás cuando sean adultos y de decir, logré o hice todo lo que me había propuesto. Por supuesto, no nada más hablando de la parte económica, sino también hablando de esa propia motivación interna, de ese propio sentimiento que van a tener de ustedes mismos, de no llegar a viejos y de voltear hacia atrás y de decir, rayos, ¿qué hice con mi vida, no? O ¿dónde quedó mi juventud? No, sino que sentirse satisfechos con cada uno de los logros que fueron teniendo y que realmente fueron cubriendo en las etapas anteriores. Entonces, esta es lo que nos indica en la última de las teorías, que es la teoría humanística, y nos presentando a través de Abraham Maslow, que es la pirámide de las necesidades que tiene que ir cubriendo el individuo para ser un individuo pleno, para ser un individuo que realmente llegó a la autorrealización. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. ¿Ninguna? Bueno, entonces ya les dije, cuando yo ya sea más viejita que ustedes, quiero verlos y que me digan si llegué a la última etapa de la pirámide de Maslow. Que sea su proyecto de vida, chicos. Bueno, entonces voy a compartir la siguiente presentación. No es esta, es esta. Okay. Bueno, dentro de la unidad temática 1, seguimos en esta, viene un último apartado que nos dice 1.3, procesos psíquicos. Nosotros mencionamos desde el primer día de clase que la psicología se encarga del estudio del comportamiento humano y de los procesos psíquicos, de los procesos mentales. Y mencionamos que estos procesos mentales no los podemos ver u observar, porque son estos procesos, pues se llevan a cabo dentro de nuestra parte cerebral, pero que estos procesos psíquicos sí los podemos estudiar y los estudiamos a través de ¿qué? El comportamiento humano. Tan es así que mencionamos que entonces la psicología se encarga del estudio del comportamiento humano y de los procesos psíquicos. Entonces, estos procesos psíquicos o procesos mentales son procesos internos que ocurren en el cerebro y que además permiten formarnos representaciones mentales sobre hechos de la realidad. Es una forma de reflejo de la realidad. Como ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos aquí, por ejemplo, les puedo decir, imagínense, no sé, una manzana, ¿no? Y entonces cada uno, pues uno puede imaginarse una manzana como una fruta, uno puede imaginarse una manzana de las que son como de color amarillito, otro puede imaginarse una manzana como tipo caricatura. Entonces, realmente, lo que estoy haciendo en decir imagínense o piensen en tal objeto, por ejemplo, este es el proceso psíquico que están realizando en este momento. Se están haciendo una representación mental sobre una realidad. Aquí nos dice sobre hechos de la realidad. En este caso, pues les estoy diciendo una manzana, ¿no? Que va a formar, es una forma de reflejo de la realidad. Reflejo que el hombre hace en forma consciente y mediatizado por la cultura. Por supuesto, esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, estos procesos internos, nos mencionamos, ocurren dentro de nuestro cerebro, nos van a permitir formar una representación mental, por eso aquí les puse esta imagen,
nos permiten hacer una representación mental sobre alguna realidad y que el individuo lo hace de forma consciente y que además está mediatizado. ¿Por qué? Por la cultura. Este reflejo psíquico, por supuesto que el soporte que tiene es un soporte biológico a través del sistema nervioso, que en el ser humano pues está muy bien organizado nuestro cerebro y nos dice que el cerebro actual que tenemos pues es un producto de la evolución de la materia desde hace millones de años. Entonces, bueno, en esta parte pues realmente hemos visto, ¿no?, que realmente cómo el cerebro ha ido evolucionando en las diferentes etapas de la evolución biológica del hombre. Esperen, acá está. Muy bien, entonces. Okay. Los procesos psíquicos se dividen en procesos cognitivos, en procesos afectivos y en procesos volitivos. Los procesos cognitivos, como ejemplo de estos procesos cognitivos, tenemos la sensación, la percepción, la representación y el pensamiento. De los afectivos, pues son nuestras emociones y sentimientos, y los volitivos, esto nos dice que prácticamente pues son parte de nuestra voluntad que podemos tener, y en nos dice que son tendencias, fines y proyectos que se regulan con la actividad. Es decir, quiero, no sé, realizar ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces mi proyecto es realizar actividad física diariamente durante 2 horas. Entonces, la voluntad va a ser la parte que va a estar como que regulando para que yo pueda decidir si voy a cumplir mi objetivo, no puedo cumplir mi objetivo. Pero obviamente que estos no van solos, sino que no podemos decir, yo solo voy a trabajar hoy con mi sensación. Realmente no. Todos estos procesos pues están dentro los desarrollamos dentro de nuestro sistema nervioso, y pues aquí digamos, los dividimos como que de forma didáctica, pero realmente cada individuo pues tenemos estos procesos psíquicos, y que no nada más digamos que uno va a influir realmente en una persona, sino que a veces si dejamos, no sé, que al tomar decisiones o ante una situación, pues dejamos como que salir más esa parte, ¿no?, de nuestros procesos psíquicos afectivos. Pero, ¿qué son entonces los procesos psíquicos? Como ya mencionamos, estos procesos psíquicos son representaciones mentales que nos hacemos a partir de hechos reales y que están influenciados por la cultura. Entonces, estos procesos psíquicos, les decía, tenemos de 3 tipos: los afectivos, los cognitivos y los volitivos. Estos procesos psíquicos volitivos influyen mucho para la formación del carácter del individuo. A veces decimos, no, es que es de carácter así muy rudo. Si dice que lo hace, pues realmente lo está haciendo, ¿no? Entonces, este proceso psíquico volitivos realmente forman el carácter de un individuo. Los procesos cognitivos nos van a formar lo que es la parte intelectual de la persona, y los procesos afectivos este tipo que son nuestras emociones y sentimientos, forman el temperamento del individuo. Recuerden, el carácter nos dice que realmente no está influenciado por la parte biológica,
y tanto el carácter como el temperamento. De igual manera, el intelecto nos van a formar esa personalidad que tiene el individuo, y obviamente que de acuerdo a la personalidad va a ser el tipo de comportamiento que tengan, y ese comportamiento, ¿cómo lo vamos a ver reflejados? En los actos que ejerza esa persona o ese individuo. Los procesos, las características de los procesos psíquicos, bueno, los procesos psíquicos superiores son sociales por su origen, están mediatizados por el lenguaje, no están aislados unos de otros, tienen una base biológica, ya lo habíamos mencionado, pero todos los procesos psíquicos están, se ponen de manifiesto a través de ¿qué? De la conducta o del comportamiento humano. Tenemos dos tipos de procesos cognitivos, que son los procesos cognitivos simples y los procesos cognitivos complejos o superiores. Los procesos cognitivos simples son, pues, la sensación, la percepción, la atención, la concentración y la memoria. Tanto la sensación, la percepción, estos pues ya los habíamos mencionado, ¿no? Que realmente los tenemos a través de los órganos de los sentidos, a través de nuestra memoria, que tenemos nuestra memoria a largo y a corto plazo, y dentro de estos procesos cognitivos simples, pues tenemos la atención y la concentración que puede tener el individuo. Dentro de los procesos cognitivos complejos o superiores, pues aquí ya encontramos realmente el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Si vemos estos procesos cognitivos, pues nosotros el día de ayer estuvimos revisando cómo cada personita, conforme va teniendo esta parte de desarrollo biopsicosocial, pues entonces vamos viendo que va cumpliendo así como que diferentes etapas para ir desarrollando estos procesos cognitivos. Los procesos psicológicos superiores, tenemos la abstracción, el pensamiento, el lenguaje, la toma de decisiones, las actitudes y la imitación. Los procesos psicológicos básicos, tenemos la percepción, atención, memoria, la motivación, la emoción y el aprendizaje. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Que conforme va creciendo o desarrollándose, perdón, cada persona, pues va teniendo mayor desarrollo en estos procesos psicológicos. Por lo tanto, los procesos cognitivos son aquellos procesos que nos van a permitir entender, conocer e interpretar la realidad externa. Entre ellos, pues ya lo había mencionado, está la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la motivación, el aprendizaje. Por lo tanto, bueno, dentro de estos procesos cognitivos, pues ya había mencionado, tenemos la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento y la imaginación. Yo les había mencionado, ¿no? Que podemos estar, no sé, a través de la percepción. Yo les decía, a ver, imagínense una manzana. En ese momento que ustedes están percibiendo a través de los órganos de los sentidos algún hecho real, en este caso, bueno, aquí la manzana, pues empiezan obviamente con este proceso cognitivo y están formando un percepto. Cuando están utilizando la memoria, una vez que ustedes ya tienen este percepto sobre este objeto, entonces utilizamos este proceso cognitivo que es la memoria, que bueno, ya vamos a ver que tenemos la memoria a corto y a largo plazo, donde este percepto lo vamos a dejar como un recuerdo. Posteriormente, si tenemos nuevamente algún proceso cognitivo o incluso escuchamos, ¿no?, la palabra así de manzana, o volteamos, o incluso vemos que alguien la está comiendo,
cualquier situación que nos lleve a esto, inmediatamente nuestro pensamiento va a recurrir a esa memoria de largo plazo donde quedó almacenado este recuerdo, y entonces este individuo ya va a poder tomar ese concepto. Y yo les decía, es parte de lo que hacemos con el aprendizaje. Y otro de los procesos cognitivos, bueno, es la imaginación, ¿no? Entonces, decimos, a ver, piensen, no sé, en una manzana, y cada uno va a tomar ese recuerdo que tiene de la manzana y puede hacer esas modificaciones, pues, de acuerdo a la imaginación. Y como habíamos mencionado, ¿por qué unas personas pueden imaginarnos esa manzana así como que con caritas y ojitos? ¿Por qué otras personas como cualquier otra fruta? ¿Por qué otras personas imaginan la manzana que vieron en el súper? Pues bueno, esto ya va a depender, como ya lo había mencionado, de toda la parte cultural de cada una de las personas. La cognición, esta palabra nos dice que proviene del latín, que significa reflejar la realidad en su cerebro. La cognición nos sirve para procesar la información a partir de la percepción. Además, a través de la cognición, nosotros vamos a tener ese aprendizaje, y ese aprendizaje, pues, finalmente va a ser conocimiento. Nos va a permitir conocer características subjetivas de hechos reales, y que además nos permite valorar la información. Es decir, a mí me llegó tal información, pero a través de la cognición, entonces yo voy a decidir, pues, si esa información me es útil, me sirve, o pues realmente no. El conocimiento es la aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos. Es la facultad que tiene el individuo y que con esta nos relacionamos con el mundo exterior. El conocimiento, por lo tanto, es un conjunto de saberes sobre un tema o sobre una ciencia. Tenemos dos tipos de conocimiento, que voy muy rápido, chicos. No, doctora, va bien. Va bien, doctora. Ok, bueno, tenemos dos tipos de conocimiento. Bueno, existen diferentes tipos de conocimiento, pero en la psicología, y vemos que tenemos, ¿no?, esta parte de la psicología educativa, pues nos muestra estas clases de conocimiento, que es el declarativo y el procedimental. En el conocimiento declarativo nos dice es saber qué, sino tener la información objetiva. Por lo tanto, en esta parte del conocimiento declarativo es como que tener esa información, analizarla y poderla guardar como dentro de nuestra cognición, dejarla como esa parte ahora sí, como que el saber teórico, no sé si me explico. Entonces, por eso nos dice que es información objetiva. Por lo tanto, en el conocimiento declarativo es ahora sí que tener todos esos contenidos. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Les estoy enseñando, no sé, la teoría de Maslow. Entonces, así como que les expliqué cuáles son las necesidades. Ahorita ustedes ya tienen ese conocimiento en la parte cognitiva, y lo tienen almacenado, pues, como en conocimientos, ¿no? Pero ahora, ¿cuándo ese conocimiento lo van a hacer de una clase procedimental? Cuando en el momento en el que ustedes, por ejemplo, yo les decía, ¿no?, que pasen a la etapa de autorrealización. Entonces, cuando ustedes estén ejecutando ese conocimiento que tienen y entonces lo estén poniendo en práctica. Por ejemplo, de sus tareas ahorita del cuadro comparativo, yo en la diapositiva les explicaba cuáles eran esas corrientes psicológicas. Les indiqué cuáles eran. Ahora ustedes están buscando esa información. Entonces, al estar buscando esa información, la están leyendo, tienen
ese proceso cognitivo para decir esta información me sirve, esta información no, y ahora, ya que tienen ese conocimiento, lo están plasmando en ese cuadro. Entonces, al estarlo plasmando, escribiendo en ese cuadro, están ejecutando esa parte. Pero ahora, ya tienen ese conocimiento, se está organizando a través de esa actividad, porque es lo que están haciendo, lo están organizando, y ya vamos a ver por qué lo organizan, porque el contenido, cuando está organizado, nos dice que tiene una mayor facilidad para poder retenerlo por mayor tiempo en nuestra memoria. Y ya cuando ustedes estén aplicando ese conocimiento, entonces van a estar realizando ese procedimiento, ese conocimiento, perdón, de manera procedimental. No sé, cuando están inyectando a una persona, se les enseña la técnica para poder inyectar a alguien, se les enseña las indicaciones, las contraindicaciones, los tipos de inyecciones, todo lo que deben saber acerca de ese procedimiento, de esa técnica. Entonces tienen ya ese conocimiento en la parte cognitiva, pero ahora para que ese conocimiento sea procedimental, entonces ustedes tendrían que estar frente a su paciente y lo tendrían que estar inyectando para que puedan ejecutar ese conocimiento declarativo. No sé si ya quedó claro, chicos. Sí. Bueno, ahora tenemos ¿sí? Bueno, ¿qué es la sensación? La sensación, bueno, mencionamos que es un proceso cognitivo básico, mediante el cual un organismo capta de manera aislada las cualidades y atributos de los objetos a través de los sentidos. Que en nuestros órganos de los sentidos, pues obviamente que tenemos nuestros receptores sensoriales, y para captar las diversas cualidades de los objetos se requiere de varios sentidos, no nada más de la vista, no nada más del olfato, sino también pues del tacto, por ejemplo. Entonces, ustedes ven esta imagen. ¿Qué observan en esa imagen? Así rápidamente la ven y ¿qué observan? Una rosa. Una rosa, ajá. Tristeza. Tristeza. Un rostro. Tristeza, un rostro con tristeza. Uh-huh. Entonces, para cada uno de ustedes, al observarlo, no sé, uno primero a lo mejor observa así la flor, ¿no? Después podemos decir, esa flor pues tiene agua, está bonita, está en botón, tiene las hojas, vemos el rostro que está en la parte atrás de la rosa, y nos dice refleja tristeza. Entonces, alguien me puede decir refleja tristeza porque ven esta que pareciera lágrima, ¿no? A lo mejor otra persona nos dice, no, pues pues veo una rosa que está mojada y a mí no me refleja tristeza, a lo mejor a mí me refleja, no sé, otro tipo me puede generar otro tipo de percepto que puedo estar generando yo en mi proceso cognitivo. Pero les digo, de esto pues va las cualidades y todos los atributos que nosotros le podamos ver o dar a lo que vemos o a todo lo que percibimos del exterior por medio de nuestros sentidos, pues es diferente lo que nos va a llevar a cada uno de nosotros. La sensación nos dice que detecta la energía física del ambiente y la codifica en señales nerviosas. A este proceso lo denominamos sensación. ¿Y cómo vamos a tener ese proceso de sensación? Pues, ¿cómo lo vamos a internalizar a nuestro sistema nervioso? Pues a través de los órganos de los sentidos, del oído, de la vista, del gusto, del tacto, del olfato. La sensación nos dice que se refiere a experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos. No vamos a poder tener una sensación si realmente no hay estímulo.
Existen dos elementos para que se dé la sensación. Una, que es la estimulación de los receptores sensoriales, y la otra es la transmisión del mensaje neuronal desde el receptor sensorial. Este va a llegar hasta el sistema nervioso central y obviamente que va a venir de regreso, ¿no? Ese impulso nervioso, y vamos a tener, pues nosotros, un reflejo o el comportamiento que vamos a tener ante ese estímulo. ¿Alguien entró? Doctor, disculpe, ¿las sensaciones se pueden estimular por recuerdos? Sí, por eso les decía que las sensaciones las estimulamos a través de los órganos de los sentidos. Entonces, hasta a través de un recuerdo, tú vas a estimular esa sensación. ¿Qué dice? ¿Cómo quieres? No se acaba el tiempo en las sesiones de Meet, ¿o sí? No. No. Ok. No, no se acabó. Bueno, chicos, continuamos. La percepción es el proceso cognitivo actual o lo que estamos viendo en ese momento, por el cual integramos, representamos e interpretamos las sensaciones para poderles dar un significado y poder elaborar un percepto. Por ejemplo, vemos esta imagen. ¿Cuántas tablas? Aquí ven cuántos, en esta imagen que les estoy aquí viendo, ¿ustedes cuántas tablitas ven? Cuatro y luego 3. Exacto. 4 y 3. Depende de nada. ¿No? Y entonces aquí vemos en la imagen que dos personas están, pues parece que discuten, ¿no? Porque nos dice, son 4, y el otro nos dice, son 3. ¿Esto qué nos indica? Que la percepción es diferente para cada uno, y cada uno la va a integrar, representar e interpretar, y cada uno le va a dar un significado. Y al darle un significado, después de ver esta imagen de que es un estímulo, que lo están observando, están viendo un hecho de la realidad, lo van a convertir en un percepto. Y posteriormente esto al hacer el percepto es una representación mental. Entonces, ¿por qué vemos 4 y luego vemos 3? ¿Qué nos indica? Pues en ese momento, bueno, es el tipo de percepción que tiene la persona. Les decía, no todos vamos a interpretar lo mismo de la misma manera. Entonces, una vez que el individuo ve un objeto en el proceso cognitivo, entonces lo está percibiendo, ¿no? Este objeto a través de los órganos de los sentidos, está percibiendo ese objeto. Posteriormente, en el proceso cognitivo, lo hace un percepto, y esta va a ser una representación mental que la va a guardar en la memoria, y al sujeto, pues lo conoce, es la persona, ¿no? Que está viendo ese objeto, y entonces a él lo conocemos como que es el perceptor. Para que la percepción se dé, necesitamos del sujeto, del objeto, y obviamente que la representación mental que va a tener. ¿Sabes qué? ¿Quién me preguntó que si un pensamiento nos puede generar una sensación? Yo, que sí recuerdo. Okay. Ajá. Un pensamiento lo vamos a tener ya como una representación mental, pero podemos recordarlo, y al tener esa representación mental, no vamos a tener un estímulo externo. No sé si me explico. Ajá, lo que pasa es que, bueno, yo había leído que se pueden desencadenar cuando tienes un recuerdo estimulado por algún otro órgano. Por ejemplo, un sonido te recuerda, ¿no? Pero si no hay ningún estímulo, ¿se puede desencadenar? Es lo que te está ahorita ya analizando lo que me habías preguntado.
Pues realmente no, porque acuérdate, la sensación, para que la sensación se dé, necesitamos de un estímulo externo. Podemos tener aquí como la imagen, ¿no? A lo mejor es la casa o vio una foto y es la casa que tenía con sus papás, a lo mejor cuando era chico y vivía con sus papás, ¿no? Esta imagen ya la tiene, ya está en una representación mental, pero si él solo la recuerda y no hay un estímulo externo, no va a generar esa sensación. Más sin en cambio, a lo mejor en esa casa había un ruido peculiar, no sé, una gallina, y a lo mejor en ese momento recuerda la casa, pero a eso se agrega el estímulo, el ruido de la gallina o el ruido del viento o algún olor específico, ¿no? Y entonces sí puede generarle la sensación, pero si no existe ese estímulo que acompañe al percepto, no va a generar esa sensación. No sé si me explico. Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, entonces la percepción se define como la forma en que son interpretados los estímulos que son recibidos del exterior por medio de los sentidos. Entonces, si tenemos un estímulo que recibimos del exterior por medio de nuestros sentidos, ¿qué proceso cognitivo estamos utilizando aquí? ¿Qué proceso psíquico, perdón? Chicos. Si tenemos un estímulo recibido del exterior por medio de nuestros órganos de los sentidos, ¿qué proceso psíquico estamos utilizando aquí? La sensación. Exacto, la sensación. Ya cuando lo interpretamos, esa sensación, entonces, ¿qué proceso estamos utilizando? Percepción. La percepción, muy bien. Por lo tanto, aquí nos dice, la percepción es muchísimo más, es más de lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos o olemos. El significado que le damos es también el significado que damos a estas sensaciones. Llegamos a este significado a través de la manera en que nuestro cerebro organiza la información que proviene de nuestros sentidos. A través de nuestros órganos de los sentidos, lo que podemos ver, oler, tocar, cualquier estímulo externo nos va a generar una sensación, y cuando ya hacemos esa interpretación en nuestro sistema nervioso, entonces se convierte en una percepción y lo guardamos como un percepto. ¿Cuáles son las diferencias entre... Doctora. Sí. Un compañero. ¿Sí? Bueno, ya. Sí, ya le voy a dar aquí. Permitir. ¿Cuántos me habían dicho que son? ¿40 y qué? Creo que 48. Ah, ok, entonces aún falta. Se supone que 48, pero no tengo la lista oficial para esta materia, donde creo que hay otros compañeros. Ah, ok. Según dijeron que hoy me iban a cargar la materia al SAES para que ya pudiera yo descargar la lista y obviamente pues subir sus calificaciones. A ver si hoy lo arreglan. Bueno. ¿Cuáles son las diferencias entre sensación y percepción? La sensación es un proceso cognitivo básico, la percepción es un proceso cognitivo superior. La sensación no requiere de la influencia del medio social. La percepción requiere de la influencia del medio social porque es aprendido. Para tener la sensación, lo que necesitamos es captar los objetos a través de nuestros órganos de los sentidos. La percepción nos dice que capta los objetos de manera global e interpreta la información que recibimos a través de la sensación para convertirla en un percepto.
La sensación es el primer paso que tenemos para conocer la realidad. La percepción nos permite una mejor comprensión de la realidad y que además le damos un significado. La sensación está presente tanto en animales como en el hombre. La percepción, como es un proceso cognitivo superior, nos dice que solo está presente en el hombre. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno, el aprendizaje, ahora vamos a hablar un poquito sobre el aprendizaje. El aprendizaje es, bueno, es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Nosotros desde el momento que nacemos, yo creo que vamos continuamente, pues, adquiriendo, ¿no? O teniendo ese aprendizaje, y lo veíamos, ¿no? Desde niños, pues a lo mejor, como mencionamos, que lo hacen hasta por imitación, pero posteriormente, pues vamos adquiriendo ese conocimiento para poder convertirlo en un aprendizaje y que pues va a ir modificando el comportamiento que tenga cada uno de nosotros. Estoy aquí otra vez a ver. Bueno, entonces la memoria, a través de, ya mencionamos sobre el aprendizaje mencionamos que, bueno, lo vamos a ir reflejando mediante la adquisición del conocimiento, y ya hablábamos de los tipos de conocimiento, tanto declarativo como procedimental, y aquí nos dice que lo vamos a ir adquiriendo a través de la experiencia, y que además este aprendizaje que vamos a tener, pues que realmente va a ir cambiando nuestro comportamiento. La memoria, es un proceso que nos dice que nos permite codificar, almacenar y recuperar información. Por lo tanto, nos permite codificar esa información que vamos a adquirir, permite el almacenamiento de la misma información, y que además, al estar almacenada ahí, en el momento en el que nosotros necesitemos esa información, pues la vamos a poder recuperar, porque esa información finalmente pues es parte de nuestro conocimiento, y si estamos ante una circunstancia donde necesitamos esa información que tenemos ahí almacenada, por supuesto que a través de la memoria nos va a permitir la recuperación de esa información para poder utilizarla en el momento preciso. La memoria se define como la capacidad de poder adquirir, almacenar y recuperar la información. La memoria nos dice que recoge información, pero esta información, una vez que tiene esa memoria, ahora sí que ya metimos ahí esa información, nuestra propia memoria tiene la capacidad de organizarla,
y la organiza para poder almacenarla. Y además, al estar organizando esa información, le da un significado. Al darle ese significado a esa información, nos va a permitir a través de la memoria recuperarla cuando necesitemos recordar algo. Por eso les puse este dibujito. Nuestra memoria prácticamente es así como que nuestra computadora en nuestro sistema nervioso, ¿no? El recuerdo, bueno, aquí ya les había mencionado que la información, la memoria recoge esta información, la organiza para que le dé un significado y que además la recupera cuando nosotros necesitamos recordar algo. El recuerdo va a tener 3 etapas y nos dice que estas 3 etapas para recuperar para el recuerdo, nos dice que es como un modelo computacional. ¿Por qué? Porque tiene 3 etapas, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación, pues es la transformación de los estímulos de una representación mental. En la etapa del almacenamiento nos dice que consiste en retener los datos en la memoria para poder utilizarlos cuando se necesiten de forma posterior. Y la recuperación es la forma en que las personas van a acceder a la información que ya tienen almacenada en la memoria para cuando necesiten recordar algo. Entonces son las 3 etapas para poder recuperar esa información. Los tipos de memoria, bueno, tenemos nuestra memoria sensorial. Esta memoria registra la información que viene del ambiente externo. ¿A través de qué? Pues de nuestros órganos de los sentidos. A través de las, como aquí nos dice, ¿no? Memoria sensorial, a través de las sensaciones. Pero esta nos dice que es durante un tiempo muy breve, pero que es el suficiente para que esta memoria sea transmitida a la memoria de corto plazo. La memoria sensorial explora las características físicas de los estímulos y los registra en sensaciones. Posteriormente, bueno, la memoria a corto plazo, en esta memoria se almacena gran parte de la información sensorial, pero se transfiere en parte, solo una pequeña parte de nuestra memoria sensorial es la que se transfiere a la memoria de corto plazo. Se transfiere esa información sensorial en la memoria de corto plazo antes de pasar a la memoria de largo plazo. La función de la memoria de corto plazo es organizar y analizar la información e interpretar nuestras experiencias. Por lo tanto, no toda la información que tengamos o que esté en nuestra memoria a corto plazo va a ser almacenada en la memoria de largo plazo, sino que aquí va a estar organizando y analizando el tipo de información que recibimos a través de nuestra memoria sensorial para poder ahora sí como que discernir, ¿no? De decir, esta sí pasa a la memoria a largo plazo, esta no. Ya que la capacidad de la memoria de corto plazo nos dice que es limitada, pero aquí hay algo importante. Si la información que recibimos hacia la memoria sensorial para la memoria de corto plazo fue organizada de forma lógica, entonces esto nos dice que puede ser recordada por más tiempo. Vean esta imagen. ¿Ya? Bueno, la memoria a largo plazo nos dice, contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural y todos nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí la información está bien organizada y nos facilita acceder a poder recuperarla cuando es oportuno. En cuanto a su duración, la memoria de largo plazo nos dice que es una estructura de almacenamiento permanente, pero sus contenidos se mantienen durante unos minutos, pueden ser por varios años o por toda la vida del individuo.
A ver, chicos. Sí, doctora. Alan Nicolás, menciona 3 objetos de los que te puse en la diapositiva, donde les dije, vean esta imagen. Así rápidamente, 3 objetos. Alan, a ver, Celsin. Era un cangrejo, era Ajá. como un de boliche, no sé cómo llamarlo, esa cosa de boliche. Y creo que había ay, se me olvidó, una piña. Ok. ¿Quién más participa? Yo. Alexis. Yo. ¿Quién? Alondra. A ver, Diana. yo había, a ver, A ver, no sé qué. Yo había un perrito, un gato y un foco. Un perro, un gato y un Yo vi foco. algo de comida, pero no me acuerdo qué. Había una fresa, un conejo y un gatito de esos como tipo chinos o algo así. Ok. Bueno, con ellos 3 que participaron. Gracias que participaron, chicos. Acá. Aquí. Entonces les había dicho, ¿no? Mencionan 3 objetos de los que observaron en la diapositiva que mostramos anteriormente. Alguien me dijo, un cangrejo. ¿Dónde está el cangrejo? Los bolos y una piña. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, los 3 objetos que mencionó esta compañera de ustedes fueron en la misma línea. Ahora, su otra compañera dijo perro, gato, el perro, es el otro perro, el gato y un foco y el foco. ¿Ustedes qué relación ven? Primero, una de sus compañeritas fue lineal, otra de sus compañeritas como que lo agrupó, ¿no? Así como que en animales, perro, gato, y lo que se acordó es que estaba abajo del gato fue el foco, porque fue lo que alcanzó a percibir. Otra de sus compañeritas nos dijo fresa, conejo y gato, y un gato nos dijo, ¿no? Entonces, De hecho, me refería al gatito que está abajo de ese de béisbol, la pelotita de béisbol. Ajá. Ahí. este. Ah, ok, por eso dijiste un gato chino. Un gato chino, ajá. Entonces, vean, o sea, ahora sí que la sensación a través del estímulo de estar observando estas imágenes nos lleva a una tendencia y nos dice que es una tendencia de agrupación, pero como si ven, son objetos así como que de cualquier cosa, ¿no? Si yo les hubiera agrupado, no sé, solo animales en la imagen, solo frutas, entonces al verlas, ustedes hubieran tenido mayor probabilidad de recordarlas, porque nos dice que cuando nosotros agrupamos eso que nosotros estamos, no sé, observando en este caso, vamos a tener mayor facilidad de poder de recobrar o de recuperar esa información. Por eso es que existen en la escuela, bueno, en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, puesto que se supone que la información debe de ir más organizada para que el estudiante le sea más fácil tener acceso a ese tipo de información. Entonces, mencionamos, bueno, ya de la memoria a largo plazo, que su duración o el almacenamiento de esa información es una estructura de almacenamiento permanente. Y bueno, les pongo esta imagen, no sé si tengan hermanitos o hermanas que sean a lo mejor casi de su edad y que tengan por ahí algún recuerdo, ¿no? De cuando eran pequeñas o bueno, cuando estaban chiquitas.
Ay, es que a ustedes ya no les tocó esta época, ¿verdad? Hubiera cambiado mis imágenes. ¿No jugaron canicas, o sí? Sí, Claro que sí, Sí. en la escuela seguimos jugando canicas. Me las Que quitó yo la ya profesora. los creo muy grandes y la verdad todavía están Millennial. chiquitos. Bueno, pero les pongo esta imagen, ¿no? O sea, así como que ven la imagen, están jugando canicas o sí, ¿no? O trompo, yo creo, pero bueno, están jugando y o sea, al ver la imagen, pues los lleva a recuperar esa información que tienen en su memoria de largo plazo. Ah, aquí sí están jugando canicas. ¿Qué están haciendo en esa imagen? brincando la cuerda. Brincando la cuerda. Brincando la cuerda, pero ¿qué más ven en esa imagen? ¿Qué dice ahí la imagen? Juegos No sé. del patio en mi Juego del recreo. patio en mi recreo. Juegos del patio en mi recreo. ¿Ustedes no salían al recreo cuando iban a la primaria y hacían toda la explanada y andaban jugando? Sí. Sí. Pues es esa información que ahorita a lo mejor los llevó a recordar, ¿no? Así de que, sí, yo jugaba así en la primaria y así, pues es la información que ya tienen en su memoria a largo plazo. No, esto sí ya no les tocó, ¿verdad? Los Sí. picapiedras. Sí, lo pasaban en el Sí. 5. Bien. Esta sí ya de plano, ¿no? Sí, Ah, sí sí, nos tocó. Sí, también nos A ver, tocó. díganme dos nombres de los Thundercats. Leona y... Ay, ¿cómo se llaman? Pantro. Ah, sí, sí. El villano era Morwa. Nada A me ver, suena, pero sí. en esta imagen, El pájaro loco, Alvin y Popeye. Alvin Ah, y y las Popeye. ardillas y Popeye el marino, ¿no? Ay, Ah, no. El nene consentido, gustaba. el dinosaurio. Nene consentido. bebé Con esa. dinosaurio, ¿no? El avión. Ah, sí. Avioncito. El avioncito. Los Looney Los Tunes. Los Looney No, Tunes, esos ¿no? eran los Tiny Toons. burro Ah. castigado. Ah, sí, cierto. Sí. Bien. Bueno, chicos, entonces, con esas imágenes, pues lo que queríamos hacer es que recuperaran la información que tenían o que tienen en su memoria a largo plazo. Y bueno, esta de la diapositiva de las imágenes, ya lo hicimos. Ahora, a ver, ¿alguien entró otra vez? Aquí. Permite. Otro de los procesos es la atención. La atención nos dice que es el fenómeno por el cual procesamos activamente una cantidad limitada de la información de los sentidos, de la memoria y de otros procesos cognitivos. Los beneficios de la atención nos dice que son evidentes cuando la atención es consciente, activa y controlada. Por lo tanto, va a satisfacer 3 objetivos. Uno es monitorear las interacciones con el ambiente. Otro es unir nuestro pasado, bueno, la memoria, a nuestro presente, que son las sensaciones. Nuestro pasado es la memoria que tenemos a nuestro presente, que en ese momento serían las sensaciones. Y controlar y planificar nuestras acciones futuras. Entonces, a través de la atención, ¿por qué nos dice que podemos monitorear interacciones con el ambiente? Hay personas, por ejemplo, que somos así como que muy, muy distraídas y realmente no estamos fijando o teniendo nuestra atención al entorno que nos rodea. Entonces, si la atención la hacemos consciente, activa y controlada, nos va a permitir ese monitoreo, ¿no? De todo aquello que nos rodea, con lo que estamos interactuando en el ambiente. Además, nos permite unir la parte de nuestro pasado a nuestro presente a través de la memoria.
por medio de una sensación o un estímulo externo, y que a través de esta atención nos va a permitir tanto controlar como planificar las acciones que vamos a realizar de forma futura. Hay 3 características de la atención. Una es la selección de la información, la capacidad limitada y la alerta o el estado de alerta que tenga el individuo. Entonces, para que la atención, digamos, que sea como que la adecuada, necesitamos reunir estas 3 características. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, ¿no? Están en un salón de clase. ¿Qué necesitamos para tener ahora sí que la atención de los niños, del alumno? Pues primero es que la información que se le presente pues sea la adecuada, la que vaya realmente, pues ahora sí que hacia el tema que se está dando en ese momento en el salón de clases, saber seleccionar esa información que se le va a otorgar al estudiante. Y nos dice capacidad limitada. ¿Por qué esta característica dentro de lo que es la atención? Porque nos dice que la atención no la podemos exigir por tiempos prolongados, porque realmente existen como que diversos estímulos externos que no permiten que el individuo tenga una atención, es más, nos dice que por más de 40 minutos. Incluso, pues las presentaciones nos dice que no deben ser, no sé, más allá de los 40 minutos o dar como que cierto tiempo de descanso para poder nuevamente pedir o tener la atención del alumno. Y ahorita ya me tardé, ¿verdad? Ya llevo hora y media, ¿no? Seguro su atención ya anda por otro lado. Y además, pues tener en alerta al estudiante. ¿Cómo vamos a mantener en alerta al estudiante? Por ejemplo, ¿no? Ahorita que les dije, a ver, Alexis, o al estar interactuando realmente con el estudiante, es que vamos a poder tener esa alerta. Y bueno, aquí, ¿no? Vemos en la imagen poder realmente lograr, así como que tener la atención y por supuesto la participación. Pero ahora, aquí hay algo bien importante, que nosotros podemos estar percibiendo que tenemos la atención del estudiante, pero en realidad no podemos saber si el estudiante realmente está fijando la atención y está captando aquello que se le está mencionando, puesto que podemos a lo mejor observar o ver que tenemos su atención, pero el estudiante puede estar a lo mejor pensando, ¿no? en otra situación o ahora sí en otros perceptos. La atención, por lo tanto, es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. La atención hace referencia al estado de observación y de alerta, que estos nos van a permitir tomar conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. ¿Cuáles son las funciones de la atención? Una, que va a ejercer el control sobre la capacidad cognitiva. La atención activa el organismo ante situaciones planificadas o insuficientemente aprendidas. Previene la excesiva carga de información. Además, la atención nos va a estructurar la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención. Esto lo podemos lograr a través de la motivación. ¿Qué pasa cuando, nuevamente les digo, estamos en el salón de clases y no hay una adecuada atención? Vemos al estudiante, podemos preguntar y vemos realmente
que el alumno no tiene esa motivación hacia el aprendizaje y por lo tanto, entonces al no estar motivado hacia el aprendizaje, pues tampoco va a tener una adecuada atención hacia el contenido. Por eso nos dice que la motivación consciente pues ayuda realmente a poder desarrollar las habilidades y poder darle esa dirección a la atención. Además, la atención asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. ¿Qué significa? Que si realmente estamos fijando o manteniendo nuestra atención hacia un hecho real, hacia un contenido, hacia un hecho real, esto al tener una adecuada atención nos dice que la percepción que vamos a tener de esa sensación que estamos teniendo en ese momento, nos dice que vamos a captar realmente lo más importante de un hecho real. Como eres organizador, puedes quitar a quien desees en cualquier momento. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Bueno, ¿cuáles son los tipos de atención que tenemos? Tenemos la atención focalizada, la atención sostenida, la atención alterna. En la atención focalizada nos dice que es la capacidad del individuo de responder por separado a estímulos táctiles, audiovisuales y auditivos y no se mide el tiempo. La atención sostenida nos dice que consiste en mantener una respuesta determinada durante un largo periodo de tiempo, relacionándolo con algún suceso anterior, y es la habilidad que se tiene para mantener en un lapso de tiempo la atención focalizada. La atención alterna es la capacidad para cambiar el foco de atención entre tareas que requieren respuestas cognitivas diferentes. ¿Qué significa? Que nos dice que nos permite pasar de una tarea a otra sin compartirlas porque no tienen nada en común. Y poder empezar una tras finalizar la otra sin confundirlas. Discúlpenme, pero la atención alterna solo la tenemos las mujeres. No es cierto. También los niños pueden tener la atención alterna, pero nosotras pues tenemos como que mayor capacidad para poder tener esa atención alterna y por eso les puse este dibujo, ¿no? Está hablando, está haciendo algo en la computadora, pero además está planchando su vestido. Esta es la... ¿Cómo? Es una teoría, ¿no? Porque actualmente ya no está aceptado. Se supone que hubo una generación a partir de la cual se desarrolló más esta capacidad de poder pasar de una actividad a otra, los famosos multitasking, pero resulta que restas mucho tiempo de vida. Aproximadamente pierdes 0.10 milisegundos en cambiar de cada actividad. Entonces dicen que ya no es aceptado como tal. Creo que se descartó. Que no era atención alterna, tiene otro nombre, pero se me olvidó ahorita. A ver, atención alterna, me dices que... Porque incluso hay teorías, de hecho, en las nuevas, bueno, ya vi que está muy de moda la organización y de tiempo y todo eso. Ajá. Hubo varios estudios en donde se descarta que sea una atención alterna. Dice que es más bien como una atención focalizada, pero que los procesos de evolución han hecho que cambiemos de una actividad a otra, pero estamos restando tiempo de vida. Se restan 0.10 milisegundos entre que cambiamos de una actividad a otra y nuestro cerebro vuelve a reconectar con esa actividad. Ah, ok, ya entendí lo que me quieres decir. En la psicología, bueno, según yo, ¿no? En la psicología organizacional les había mencionado que esta área de la psicología se encarga así dentro de una empresa y que ayuda realmente a la selección del personal.
y que al seleccionar al personal, esta busca que el personal cumpla como que con los requisitos para poder ocupar un puesto. Cuando hablamos de una atención alterna, en esta parte no es como que ya se haya quitado, sino que nos dice que no es, esta atención alterna no es lo óptimo de que la pueda ejercer un trabajador o cualquier otra persona, como su compañera ahorita nos indica. Pues realmente nos dice que nos limita, ¿no? Como que parte de nuestra vida. No sé, ¿a cuánto te referiste en esta parte? A punto 10 milisegundos. Hay como exacto la medida. Ajá. Entonces, el estar manteniendo esa atención alterna, de pasar de una tarea a otra y que no tengan nada en común, pero no es, o sea, a lo que voy es que no es lo óptimo, no es lo ideal que las personas podamos realizarlo, pero sí existe este tipo de atención. A lo mejor repercute, ¿no?, en nuestra salud, pero ahora sí que está presente. No es lo ideal ejercer este tipo de atención, pero finalmente pues sí tenemos como que esa capacidad de poder cambiar de una tarea a otra y sin que estas tareas puedan tener algo en común. No sé si me explico. ¿Quién participó? Yo, Alondra. Sí, doctora. Ok, Alondra. Bueno, eso es lo que había revisado en cuanto a esta atención alterna. No es como que lo óptimo, ¿no? Que yo les pudiera decir, no, ¿saben qué? Todos hay que tener una atención alterna, puesto que no. Pero sí tenemos esa capacidad. Y como dice, sí nos va a repercutir finalmente en nuestro estado de salud, pero la atención existe. Bueno, tenemos la atención selectiva. Esta nos dice que es la habilidad para quitar el efecto de las distracciones que carecen de importancia para la tarea, manteniendo la concentración en el estímulo verdaderamente relevante. Es decir, poder eliminar y prescindir de lo que no es útil ni necesario. Yo creo que esta atención selectiva es la que muchos de ustedes aplican en el salón, ¿verdad? Los que se sientan hasta adelante, ¿sí o no? Porque quieren realmente fijar la atención y poder tener esa capacidad de eliminar distractores. En la atención dividida nos dice que es la capacidad para atender a diferentes estímulos al mismo tiempo sin cometer errores en la ejecución. Por ejemplo, nos dice que conducir y poder hablar con él, bueno, aquí dice, ejemplo, conducir y poder hablar con el conductor, o sea, pues sería más bien con el acompañante, ¿no? El poder, no sé, ir hablando o platicando, y además ir conduciendo. Finalmente, es un tipo de atención que vemos que es la atención dividida, pero son pues los tipos de atención que nosotros podemos encontrar. Entonces, yo creo que aquí no podemos, tendríamos realmente que en cada situación, pues podemos tener estos diferentes tipos de atención. No, a lo mejor siempre vamos a tener una atención focalizada o un tipo de atención sostenida o una atención alterna, sino que yo creo que en cada una de las circunstancias que nos encontremos en un determinado momento, pues es el tipo de atención que vamos a poder ejercer ante el contexto en el que nos encontremos. Bueno, otro dentro de los procesos psíquicos es el pensamiento. El pensamiento nos dice que es un proceso psíquico por medio del cual formamos representaciones generales y abstractas de los objetos y fenómenos de la realidad, y que estos están mediados por el lenguaje. A través entonces nosotros del pensamiento
pues nosotros ya lo habíamos mencionado, ¿no? Vamos a poder formar esas representaciones de los objetos que en un momento determinado, pues llegaron realmente a nuestra memoria a través de la formación de los perceptos. Y aquí, bueno, nos dice, el concepto de pensamiento es la representación mental generalizada de la realidad simbólicamente. ¿Qué significa? Que no la estoy viendo, que no está ese estímulo, digamos, del medio externo, pero que dentro de mis estructuras cerebrales yo tengo ese concepto ahora sí que realmente dentro de mi sistema nervioso. Por eso me digo que estoy formando una representación general. Y yo les decía, a ver, en este momento, imagínense el 10 de calificación en su boleta, ¿no? Y entonces de inmediato, o sea, van a formar dentro de su estructura pues cerebral esa calificación, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, les puedo estar mencionando. Y cómo vamos a expresarla o cómo esto que nosotros estamos o que tenemos en nuestro pensamiento, pues la forma de expresar este concepto va a ser a través del lenguaje. El lenguaje, bueno, es el sistema lingüístico que organiza y expresa al pensamiento. Sin el lenguaje, pues lo que estamos pensando no podría ser expresado. El pensamiento se rige mediante diversas estructuras que presuponen un desenvolvimiento perceptivo. Y estas estructuras se basan en la relación que tienen con el conocimiento sensible, la naturaleza social del pensamiento, su actividad práctica, la relación del pensamiento con el lenguaje y la función que tiene el pensamiento como un proceso. Por lo tanto, bueno, el pensamiento nos dice que atraviesa una serie de procesos mentales y que estos procesos están diferenciados de acuerdo a la función que tengan que cumplir. Los procesos, por ejemplo, el niño está armando un rompecabezas, entonces el proceso que va a tener el pensamiento, pues es de análisis y de síntesis. Pues a lo mejor aquí un grupo de amigos están platicando y todo, el pensamiento que tengan, pues nos dice que puede ser de manera, o el proceso que está generando por la función que están cumpliendo aquí, pues es de generalización, no están pensando así como que en algo específico. Y otro de los procesos que atraviesa el pensamiento es la abstracción. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. Despierten. Bueno, el pensamiento, dentro del pensamiento nos ayuda para poder realizar, no sé, solución de problemas a través del nos permite el razonamiento. El pensamiento realmente, bueno, como les decía, nos va a ayudar a tener la solución de problemas y además el razonamiento. El razonamiento nos dice que es un proceso que permite a los individuos extraer conclusiones nuevas a partir de acontecimientos que ya son, que fueron dados previamente. Es una actividad inferencial que permite obtener algo nuevo partiendo de algo ya conocido. Por lo tanto, entonces, en el razonamiento, bueno, aquí, ¿qué es lo que hacemos a través del razonamiento? Pues como nos dice, ¿no? El decir, no sé, ya tuve un acontecimiento previo, brinqué y de tal altura y me lastimé, entonces,
se me presenta a lo mejor esa misma situación y digo, si vuelvo a brincar, la vez pasada me lastimé, no, mejor no brinco, mejor doy la vuelta o camino por otro lado o hago otro movimiento, no sé si me explique, por eso nos dice que permite al sujeto pues traer conclusiones de un acontecimiento que ya fue anterior para poder permitir algo nuevo partiendo de algo ya conocido y bueno, nos permite la solución de problemas. Para la solución de problemas, aquí nos indica que son procesos implicados en encontrar una solución ante una situación para la que no hay una respuesta automática. Por lo tanto, para la solución de problemas nos implica un descubrimiento, un razonamiento, inferir o una inferencia, el análisis, la síntesis, la abstracción y además de otros procesos cognitivos. Todos estos tenemos que ahora sí que trabajar como que de manera conjunta con todos estos procesos para poder dar la solución a los problemas. A través de la abstracción, pues aquí nos va a permitir tanto imaginar y organizar aquel pensamiento que nos va a poder ayudar a solucionar los problemas. Tenemos diferentes tipos de pensamiento, que es el pensamiento racional, imaginativo, creador, intuitivo, abstracto, reproductivo, productivo, divergente y convergente. En el pensamiento racional nos dice que este tipo de pensamiento está caracterizado porque el individuo puede elaborar sus conceptos por el uso de los modos lógicos del razonamiento. Tenemos la inducción o la deducción. En el pensamiento imaginativo, bueno, aquí nos dice que se da mediante la imaginación y la fantasía. Y la mente nos dice que evoca imágenes que no han sido percibidas de la realidad inmediata. El pensamiento creador nos habla, bueno, nos dice que este pensamiento creador es una síntesis de racionalidad e imaginación, y en este tipo de pensamiento potencia la creatividad y las respuestas originales. El pensamiento deductivo, bueno, como nos indica, va de lo general a lo particular. Esta es una forma de razonamiento de la cual va a desprender una conclusión a partir de una o varias, bueno, aquí nos dice de una o varias premisas, pero de tener como que una o varias opciones. En el pensamiento deductivo nos dice que es el proceso de llegar a una conclusión necesaria e inescapable por medio del uso de la lógica y que se basa en premisas. ¿Cuál es el pensamiento inductivo? El pensamiento inductivo es aquel que posee un bajo nivel de abstracción, que no lo deja como que a la imaginación, ¿no? Y que queda reducido a lo concreto o a la inmediatez del dato sensible. Es el proceso inverso del pensamiento deductivo. En el pensamiento inductivo, la base es la figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares, aunque no se puedan observar. Y el pensamiento abstracto nos dice que es la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria. Esto implica poder cambiar a voluntad de una situación a otra, de descomponer un todo en partes y de analizar de manera simultánea los distintos aspectos de una misma realidad. El pensamiento abstracto nos dice que nos da la capacidad de transitar observando muchos detalles a la vez y valorando una gran cantidad de funciones. Aquí como ejemplo nos dice procesar muchos problemas a la vez, definir prioridades, dar respuesta, no importa si es acertada o no esas respuestas, a diferentes tareas. Esto es lo que se genera con el pensamiento abstracto.
Hay dos tipos de pensamiento abstracto, que es el reproductivo y el productivo. El pensamiento abstracto reproductivo nos dice que nos permite actualizar todo tipo de aprendizaje y memoria para la solución de un problema. El pensamiento productivo, da solución a problemas, pero lo hace de manera novedosa y creativa. ¿Cuál es el pensamiento convergente? El pensamiento convergente nos dice que es el que va dirigido hacia la solución correcta de un problema. Este problema se soluciona mediante el pensamiento convergente, puesto que tiene una única solución o muy pocas. Como ejemplo de esto, nos dice que puede ser un problema matemático, ya que requiere una respuesta exacta y única. Y en el pensamiento divergente, en este tipo de pensamiento nos dice que es un pensamiento lateral, ya que busca diferentes alternativas o diferentes posibilidades creativas para la solución de un problema. Por lo tanto, bueno, vemos en esta imagen, ¿no? En un pensamiento convergente nos dice que ante el mismo problema pues tiene muy pocas posibilidades de solución o que es una solución única. Y en el divergente pues nos da ante un problema pues nos da diferentes opciones y que estas opciones para poder solucionar este problema nos dice que son muchas alternativas y pueden ser alternativas creativas para poder dar solución ante un problema. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, bueno, para el lenguaje ya mencionamos que es un proceso cognitivo superior. El lenguaje es una facultad humana que permite al individuo comunicarse a través de un sistema de signos vocales. Existen diferentes clases de lenguaje. El lenguaje como forma de expresión y el lenguaje según el contexto. Dentro del lenguaje como una forma de expresión encontramos el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje kinestésico. El lenguaje oral pues se realiza mediante el habla, mediante la palabra, el escrito a través de un conjunto de signos gráficos y el kinestésico aquí se utiliza la comunicación para dar un mensaje, no hay necesidad de decirlo con palabras o con escritos, sino con simples movimientos. De hecho, en esta parte sobre el lenguaje estaba revisando un documento donde nos dice que un alto porcentaje o la gran mayoría de que nosotros podemos expresarnos, nos dice que lo hacemos utilizando el lenguaje kinestésico y que realmente, bueno, en esta parte de expresión, dice que debemos siempre buscar que nuestro lenguaje o nuestra expresión, el lenguaje kinestésico, siempre vaya acorde a, si lo estamos combinando, que siempre vaya acorde a nuestro lenguaje oral, porque muchas veces no nos damos cuenta que la parte gestual no va acorde a lo que yo estoy diciendo, ¿no? A la palabra que estoy emitiendo a través del lenguaje oral. Entonces nos dice que esto pues nos puede generar problemas al tratar de tener una comunicación empática. Dentro de las clases de lenguaje, pues existe el lenguaje de acuerdo al contexto y según el contexto, pues tenemos el lenguaje formal, el lenguaje literario, el lenguaje jurídico y administrativo. En el lenguaje formal nos dice que va a adaptar las normas gramaticales de nuestra lengua. En el lenguaje literario nos dice que es un lenguaje subjetivo. Y el lenguaje jurídico y administrativo, es específico para la elaboración de leyes. Existen diferentes niveles de lenguaje, que es el lenguaje vulgar, formal o coloquial, un nivel de lenguaje culto, un nivel de lenguaje científico, un nivel de lenguaje familiar y un nivel de lenguaje profesional o ocupacional.
El lenguaje vulgar, formal o coloquial es el nivel de lenguaje que utilizamos como de manera cotidiana, que es de uso común. Un nivel de lenguaje culto nos dice que aquí cuidamos más la forma en la que hablamos e incluso podemos utilizar un lenguaje literario o también llamado lenguaje artístico. En un nivel de lenguaje científico nos dice que aquí debemos expresarnos ahora sí que de manera exacta y precisa porque estamos designando directamente la realidad. En el lenguaje familiar nos dice que este nivel de lenguaje pues es propio de nuestro hogar. Y en el lenguaje profesional u ocupacional nos dice que aquí utilizamos un lenguaje especializado o un lenguaje técnico. Aquí les puse un dibujito. ¿Sufre usted de bradicardias, petequias, jantomas? Es el lenguaje que ustedes están utilizando como profesional. Existen diferentes etapas para el desarrollo del lenguaje, que es el periodo oral. En este periodo va de los 12 a los 24 meses. Es el nivel más bajo del lenguaje y está marcado por la aparición de las primeras palabras. Y el nivel más alto, pues, se marca a través de la combinación de 2 o más palabras. Y el segundo subperiodo del periodo oral en el desarrollo del lenguaje, nos dice que va a tener un mayor desarrollo y un mayor número de adquisiciones. Obviamente que de las palabras abarca de los 2 hasta los 5 o 6 años de edad. A partir de los 6 años de edad, el niño debe de haber completado realmente todo su sistema fonético y ya debe tener esa habilidad para poder decir oraciones compuestas. El lenguaje cumple con una función simbólica, puesto que nos dice que a través del lenguaje las emociones y los deseos están considerados como unos estados mentales básicos, evolutivamente más primarios y sobre los que se asientan todo el resto de los estados mentales. Esta naturaleza básica se demuestra en los primeros informes verbales donde los niños ofrecen sobre los estados mentales, los estados de deseo en decir que quiere o alguna cosa, algún objeto, la parte de los estados emocionales, de decir que está triste, que está enojado. Estas formas nos dice que las utilizan con frecuencia hacia los 2 años, mientras que posteriormente nos dicen términos más referidos a los estados cognitivos, entonces ya ellos empiezan a creer, pensar y recordar, y posteriormente esta parte de estos estados cognitivos de creer, pensar y recordar nos dice que la aparición que tienen en el pequeño, en el niño, pues va después de los 3 años. Por eso nos dice que el lenguaje cumple con una función simbólica. Otro de los procesos psíquicos es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad para resolver situaciones satisfactoriamente y adaptarse de manera creativa al ambiente, ya que a través de la inteligencia nos va a permitir resolver situaciones nuevas, nos permite adquirir conocimientos y utilizarlos en situaciones nuevas y desarrollar habilidades especiales. Y bueno, en cuanto sobre la inteligencia, pues hablamos o existe incluso para el aprendizaje las inteligencias múltiples, donde nos dice, o dentro de esta, nos dice que el individuo tiene la capacidad de poder desarrollar cada una de la inteligencia, que finalmente, bueno, a través de esta inteligencia, bueno, ya les había mencionado, nos va a permitir resolver situaciones de manera satisfactoria para nosotros y además de poder adaptarnos de manera creativa ante el ambiente. De las inteligencias múltiples existe una propuesta, un estudio que nos hace Gardner,
incluso creo que a ustedes se les aplica en primer semestre, para ver el tipo de inteligencia que presentan o que tienen mayor porcentaje. No significa que como individuos tengan, no sé, solo la inteligencia naturalista o que solo la inteligencia musical, no, sino como individuo tienen todas este tipo de inteligencia, pero algunos desarrollan más una sobre otra. Entonces, es lo que nos hace como que de forma diferente. Incluso les digo, este estudio de inteligencias múltiples se les realiza a cada uno de ustedes, que contestan un cuestionario cuando ingresan a la escuela, y nos dice que Gardner propone que los profesores se valgan de una metodología amplia, que incluyan ejercicios y actividades que impliquen los 8 tipos de inteligencia, y el cual nos muestra que estos son los 8 tipos de inteligencia: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, musical, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Que tomemos en cuenta todos estos tipos de inteligencia que tienen los estudiantes para poder realmente proponer esas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, otro de los procesos es la imaginación. En este proceso nos dice que nos permite la formación y la elaboración de imágenes nuevas, desconocidas y singulares que tienen un referente, la combinación de una o de varias imágenes de forma original. O sea, vemos, no sé, un dibujo, ¿no? Una nube y vemos, no sé, un caballo, por ejemplo, y entonces a partir de tener ya realmente en nuestro pensamiento estas dos imágenes reales, dos objetos reales, pues a partir de estos, entonces yo puedo a través de mi imaginación crear otra imagen diferente. La imaginación nos dice que está ligada a particulares de nuestra personalidad, a nuestros intereses, a la capacidad, al conocimiento, a los hábitos y a las costumbres del individuo o del sujeto. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? En esta imagen la niña está como que en un caballito, pero ella está imaginando que va en un unicornio. O el niño, a través de la lectura, pues puede estar, no sé, viendo una imagen en un libro y entonces ya se puede estar imaginando que se encuentra en ese lugar. ¿Alguna duda, chicos, sobre los procesos psíquicos? No. Bueno, van a ir a desayunar, son las 10:57, nos volvemos a escuchar a las 12, por favor.